En principio, les agradecemos por acompañarnos en este conversatorio virtual organizado por NewNet, Cloudflare y Onistec, donde abordaremos un tema clave en la evolución de la ciberseguridad empresarial. Es más allá de la VPN, como ZTNA revoluciona la seguridad empresarial. Mi nombre es Carolina Bustos, soy Territory Channel Manager para la región NOLA en Onistec y tendré el gusto de moderar esta conversación entre 3 expertos que aportarán perspectivas estratégicas y técnicas sobre cómo Zero Trust Network Access está reemplazando los modelos tradicionales de acceso remoto. Seguramente es algo que viven en el día a día, en donde hay un trabajo híbrido, las aplicaciones en la nube y los entornos multicloud no son ya la norma en las organizaciones y se enfrentan a nuevos desafíos para garantizar el acceso seguro a los recursos críticos. Aquí es en donde ZTNA emerge como una solución innovadora que redefine los paradigmas de conectividad y protección. En el día de hoy nos acompaña Evelio Cenis de NewNet, Business Development Manager, un integrador regional con amplia experiencia en soluciones de ciberseguridad y redes avanzadas y uno de los partners más representativos para Cloudflare y con mayor experiencia en implementación de soluciones en la región. Evelio cuenta con más de 15 años de trayectoria liderando proyectos tecnológicos en sectores como banca, gobierno y telecomunicaciones. Su enfoque técnico y estratégico lo convierte en una voz clave para comprender la implementación práctica de ZTNA en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos directamente de Cloudflare a Gonzalo Chavarri, Senior SaaS Sales Specialist. Como algunos sabrán, tal vez algunos no lo conozcan aún, Cloudflare es una de las compañías líderes mundiales en soluciones de conectividad y seguridad Zero Trust. Gonzalo tiene una sólida experiencia acompañando a múltiples organizaciones en su transición hacia arquitecturas seguras, escalables y modernas, y su visión sobre las capacidades de Cloudflare One, que es SASE, serán clave para este análisis. Por último, y no menos importante, tenemos a Marco Díaz, que viene de Onistec, es director de ventas y de crecimiento. Onistec es un reconocido integrador mayorista de valor en ciberseguridad con presencia en toda Latinoamérica. Y Marco tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos de ventas, desarrollo de canales y estrategias de posicionamiento para fabricantes globales. Su rol en el ecosistema regional le permite una perspectiva integral de cómo las empresas están adoptando Zero Trust y qué barreras se encuentran en el camino. Vamos con esta breve presentación de los panelistas. Les quiero presentar la agenda que vamos a tener el día de hoy. En principio, pues vamos a conocer qué significa VPN a ZTNA. Posteriormente vamos a tener el conversatorio con los expertos, con los panelistas que acabo de presentar. Y por último vamos a tener las preguntas y el cierre. Las preguntas que tengan, les pedimos por favor las hagan en el chat y con todo el gusto las vamos a contestar finalizando el panel para tener un orden en esta agenda. Con este panel de lujo vamos a explorar los beneficios, mitos, desafíos y casos de uso reales. Por aquí NewNet nos va a compartir varios casos de uso reales con la amplia experiencia que han tenido en implementación de estas soluciones. Y pues por último ya los invito a participar activamente con sus preguntas a través del chat. Recuerden pues que este espacio está diseñado para aprender, compartir y conectar, sobre todo pues que puedan resolver todas las inquietudes que tengan sobre este tema. Entonces, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con una explicación de lo que es VPN a ZTNA que nos tiene preparada Gonzalo Chavarri. Y Gonzalo, aquí te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Hoy voy a hablar un poco de la migración de lo que sería una VPN tradicional a un concepto de ZTNA. Vamos a hablar un poco de, primero explicar qué es ZTNA y vamos a hablar luego en conjunto con Onistec y NewNet de cómo se haría esta migración. Vamos a hablar de casos específicos reales de clientes y NewNet va a contar la experiencia que han tenido con algunos de sus clientes. Entonces, si podemos mover a la siguiente lámina. Lo que vamos a explicar ahora básicamente es por qué. Por qué las organizaciones
Y por cierto, este es un estudio comisionado por Cloudflare a ESG, es una consultora que conoce muy bien el concepto de la migración de la VPN y a través de estudios y entrevistas a clientes finales obtienen estas cifras, todas estas analíticas que van a ver en la sesión de hoy. Pero el concepto básico, y esto lo llevamos viendo desde hace muchos años, si están atentos de lo que dice Gartner también o Forrester, los analistas de mercado, es que las organizaciones están migrando, quieren migrar de una VPN tradicional en la que existe un hardware a un concepto de ZTNA, a un concepto de cero confianza, en el que no existe ningún hardware y en el que la nube es la que va a dar esta seguridad en el eje, ¿no? Desde donde está el usuario y no desde donde está este concentrador centralizado. Entonces, las VPNs, estuve mirando el otro día, haciendo un poco de números, la primera versión de VPN se crea en 1993. Hace muchísimos años, algunos de nosotros nos acordamos de la Nintendo 64 o del Tamagotchi. Estos productos son de 1993. Sin embargo, las VPNs, así como el resto de productos han ido avanzando, la seguridad ha ido avanzando, ¿verdad? Todas las industrias siguen avanzando y mejorando. En el concepto de seguridad de VPN, estamos estancados en un producto de principios de los años 90. Entonces, todas las mañanas yo veo las noticias en mi celular, veo vulnerabilidad VPN o lees por ahí tal fabricante insiste en que tienes que parchear vulnerabilidades de appliance VPN. Al final, estas VPNs están siendo muy atacadas, ¿ok? La responsabilidad de proteger esos appliance VPN recae en cada uno de ustedes. Si es que todavía están utilizando appliance VPN, tienen que parchear esos appliance para protegerse. E incluso en muchos casos ha habido, no voy a mencionar fabricantes, pero ha habido por ahí el año pasado un caso bastante famoso donde ni siquiera parcheando el appliance VPN era suficiente. Estaba tan comprometido que la recomendación aquí en Estados Unidos fue, si utilizas este fabricante de VPN, la única solución que tienes es de reemplazarlo, porque ya está tan atacado a nivel de firmware que ya no es posible securizar ese appliance. Entonces, las VPNs están siendo muy atacadas, pero además tienen problemas de raíz, ¿no? Como decía, estamos basando la seguridad en estos productos de los años 90, pero nosotros no estamos estancados en los 90, ¿no? Las empresas siguen evolucionando. Tuvimos el famoso COVID, pero también existe el trabajo remoto, que aceleró mucho la necesidad de querer migrar las VPNs a ZTNA, porque cada día hay más empleados remotos, cada día hay más gente que permite trabajar, ya sea 100% remoto o ya sea un híbrido, tener varios días en la casa, varios días en la oficina, o incluso fuerzas de venta, con las que hablamos todos los días, distribuidores o cualquier tipo de empresa que tenga gente viajando constantemente o gente en la calle todo el día, que necesitan acceder a información. Además, vemos que hay muchísimos usuarios que son contratistas o terceros que no pertenecen a la empresa, sin embargo, están accediendo a información confidencial, ¿ok? Desde un punto en el que no estamos controlando, un punto totalmente inseguro, o incluso empleados que están accediendo a información de la empresa, pero desde un celular totalmente fuera de gestión, un celular del que no conocemos el estado de salud, ni si está parcheado, ni si es seguro, y no podemos controlar tampoco los comportamientos que hacen estos usuarios con nuestra data. Y es por eso uno de los motivos por los que las empresas quieren migrar de este concepto VPN a una solución de ZTNA. Si podemos mover a la siguiente lámina, por favor. Entonces, pasamos del concepto de la VPN en la que, recuerden que está basado en un appliance, en un concentrador, una máquina, un hierro, ¿verdad? Donde las experiencias de usuario pueden ser bastante sufridas, precisamente porque tienes que traer todo este tráfico. Si un usuario está en un país diferente, tienes que traer todo ese tráfico para poder ahí filtrar o rechazar esa conexión. Frente al concepto ZTNA, donde
esta conexión se hace en la nube, esta conexión se hace en el eje, mucho más cerca de donde está ese usuario. La gestión de la VPN, como está basada en una máquina, en un concentrador, es un cuello de botella. Tiene límites de crecimiento porque la máquina, depende del tamaño de la máquina, puede soportar cierto throughput, puede soportar ciertos usuarios y el crecimiento se ve afectado, el crecimiento de la empresa se ve afectado precisamente por este cuello de botella, este appliance, ¿de acuerdo? Es muy difícil crecer o decrecer frente a lo que ofrece una solución SaaS de Cloudflare que no tiene límites, es una solución en la que puedes seguir agregando usuarios sin que eso perjudique al crecimiento o a la experiencia que está recibiendo el usuario final. Pero al final, el punto más importante para mí es la seguridad. En el concepto de VPN tradicional, es muy difícil evitar movimientos laterales, ¿de acuerdo? Y muchas empresas vienen a Cloudflare precisamente porque un usuario se infectó o tuvieron acceso a una parte de la red y poco a poco se van desplazando de manera lateral, se van dando privilegios en la red y van obteniendo la información que necesitan. En el concepto de ZTNA que vamos a ver a continuación, esta posibilidad no existe porque las reglas, recuerden, esto es un concepto de cero confianza en el que el usuario no tiene acceso a nada y solamente tiene acceso a las aplicaciones o los recursos necesarios para los que ese usuario necesita hacer su trabajo o su labor, pero solamente bajo las circunstancias correctas de dispositivo, luego lo vamos a ver. Pero eso evita esos movimientos laterales que con una VPN son tan ocurrentes, ¿de acuerdo? Movamos a la siguiente lámina. Entonces, en el concepto de la VPN, como decíamos, ¿no? La escalabilidad es lenta, es muy manual, tienes que agregar más número de máquinas. En Cloudflare es instantáneo. Metes más usuarios, metes más reglas, más aplicaciones y ya tienes esos recursos disponibles. La arquitectura al final es punto a punto en una VPN, ¿no? Tienes que lanzar túneles de donde estén tus empleados hasta este concentrador. En la solución de ZTNA de Cloudflare tenemos más de 360 puntos de presencia por todo el planeta. Significa que un usuario se va a conectar al punto de presencia más cercano a él o que mejor performance le va a poder ofrecer. Si ese punto de presencia se cae o hay algún tipo de soporte que se está realizando en ese punto, el usuario se va a conectar al punto de presencia más cercano. Y esto nos permite ofrecer un SLA del 100%, en el que siempre va a haber un punto de presencia global que va a poder tomar la conexión de ese usuario. La política de acceso en una VPN es genérica. Generalmente es muy difícil crear reglas granulares por usuario o por tipo de máquina. En Cloudflare es granular, donde tienes mucho control. Luego lo vamos a ver un poco más detallado, pero hay mucho control, hay mucha información, tanto identidad de usuario como la salud del dispositivo. Y eso te permite crear reglas de acceso granulares utilizando identidad, utilizando localización, utilizando la salud de este dispositivo. La confianza de un usuario en una VPN generalmente es por defecto, suele ser la misma para todos los usuarios. Y como decíamos en Cloudflare es basada en identidad y en contexto o en la salud del dispositivo. Y lo más importante es que en una VPN el acceso o el chequeo de salud, el chequeo de identidad se hace al comienzo de la conexión. En el ZTNA de Cloudflare es continuo. Una vez autenticas al usuario, podemos reautenticarle basándonos en tiempos. También podemos reautenticarle o denegarle la conexión, por ejemplo, si algo sucede. Si un dispositivo tiene que tener X condiciones y esas condiciones ya no se cumplen, ese usuario puede denegar acceso, puede revocarle esa sesión y así garantizar que si algo cambia, un usuario que era seguro deja de ser seguro, puedes automáticamente rechazarle la conexión a las aplicaciones. Entonces, mucho más versátil, mucho más ágil y mucho más seguro. Eso es lo que están queriendo migrar estos clientes de la VPN al ZTNA. Siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces,
vamos a explicar ahora cómo hace Cloudflare el proceso de ZTNA. A la izquierda tenemos todos los usuarios, tenemos opciones de traer el tráfico del usuario, ya sea con un agente o sin agente. El agente de Cloudflare se llama Warp, ¿de acuerdo? Entonces, este agente, además de crear ese túnel contra Cloudflare, un túnel totalmente encriptado, también nos está trayendo información sobre el dispositivo. Ese es un punto importante, recuérdenlo, es la diferencia entre agente o sin agente. El primer paso, verificar la identidad, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos identificar al usuario a través de diferentes métodos de autenticación. Tenemos integración con Okta, con Entra ID, con cualquier tipo de IDP que soporte SAML, por ejemplo, pero tenemos otras integraciones, redes sociales, incluso una opción para contratistas, donde hay un proceso de identificación vía correo electrónico. Entonces, el primer paso es identifícate, dime quién eres. Siguiente paso sería verificar la postura del dispositivo. Vamos a verificar que esa máquina efectivamente sea una versión del sistema operativo o esté enrolada en el dominio o tenga un antivirus o tenga X aplicativo o tenga un número de serie. Hay una serie de posteo que ustedes van a poder configurar y cuando crean la regla de acceso van a poder meter tantas condiciones de acceso como necesiten. Y por último, aquí donde pone acceso granular, también podemos traer, por ejemplo, la localización del usuario o tenemos incluso integraciones con terceros, tenemos integración con diferentes EDRs o XDRs del mercado, donde vamos a poder traer esa telemetría adicional a la identidad del usuario y a la postura del dispositivo. Y si el usuario cumple con esa postura de identidad y de dispositivo, entonces va a poder entrar a esas aplicaciones. Y aquí recuerden que no solo se trata de dar acceso a aplicaciones, por ejemplo, on-premise, sino que esta solución de ZTNA de Cloudflare soporta aplicaciones privadas, aplicaciones SaaS e incluso acceso a infraestructura. Siguiente lámina, por favor. De acuerdo, entonces ahora la típica pregunta que nos hace un cliente es, ok, me encanta el concepto de ZTNA, ¿cómo voy a hacer esa migración? Y esto es algo que Belio va a mencionar luego con casos reales, pero el proceso es prácticamente traer una pizarra, escribir en la pizarra qué voy a migrar, qué aplicaciones tengo, dónde están, qué usuarios tienen acceso o qué usuarios deberían de tener acceso. Muchas veces este estudio también refleja mucho la carencia de seguridad de una VPN. Muchos de nuestros clientes no saben quién tiene acceso a las aplicaciones. Saben quién debería de tener acceso, pero no saben quién tiene acceso. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo ejercicio abre mucho los ojos a nuestros clientes de darles a ver por qué las VPNs no son seguras. Pero el proceso es más que nada es escribir este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones son? ¿Dónde están? ¿Quién debería de tener acceso? ¿Bajo qué condiciones debería de tener acceso un usuario? Más que nada para empezar a planificar la siguiente fase, que si movemos a la siguiente lámina, aquí ya vamos a hablar un poco más de planeación a nivel de un poquito más de detalle. Entonces, ¿quién, cuándo y qué? ¿Ok? Primero, ¿qué vamos a querer migrar? ¿Qué tipo de aplicación es? ¿Es un ERP? ¿Es una aplicación de telefonía? ¿No? Vamos a hacer este ejercicio. Una columna debería de ser el qué. Ahora vamos a verificar quién debería de tener acceso a estas aplicaciones una vez migremos del concepto de VPN al ZTNA, es qué usuarios deberían de tener acceso o qué grupos de usuarios o qué dispositivos, ¿de acuerdo? Agregar este tipo de preguntas a esa columna. Y por último es el cuándo, ¿ok? Y aquí cada empresa es totalmente diferente. Generalmente hay empresas que su producto es de venta al usuario final, otras que son más internas. Entonces, estas son reglas un poco genéricas, pero siempre suele haber una serie de fases. Y aquí me encantaría luego, a través de Belio, entender un poco cómo es esto en un cliente real, ¿verdad? Pero siempre hay una fase inicial, no vamos a migrar la VPN de un día para otro. Y de hecho, en muchos casos, la VPN durante un tiempo puede coexistir
el concepto de VPN con el concepto de ZTNA. No es el uno o el otro, sino que entendemos que existe un proceso de migración gradual en el que vas a tener las dos soluciones. Entonces, se trata de encontrar cuál es esa fase ideal de migración. Suele haber un proceso inicial en el que vamos a elegir, por ejemplo, un grupo de TI, un grupo a lo mejor que no sea de productividad, sino un grupo que sea más interno a la empresa. Suele ser el equipo que está planeando esta migración con aplicaciones internas, a lo mejor no son aplicaciones productivas, y vamos a hacer ese proceso inicial. Vemos otros casos en el que a lo mejor esta migración se hace también sin agente. Otros clientes deciden hacerlo con agente, pero existe esa primera fase inicial, luego una fase de expansión y luego una fase de avance. Esta fase de avance se puede replicar tantas veces como aplicaciones tenga el cliente y se suelen agrupar en 10, 20 aplicaciones y se va haciendo este proceso hasta que se termina de migrar la VPN y ya no hay dependencias de la VPN, ya estás totalmente migrado al ZTNA. Entonces, si podemos movernos a la siguiente lámina, aquí lo que vamos a ver básicamente es lo que mencionaba, ¿no? Esta primera fase inicial se puede hacer sin agente, porque recuerden que si tenemos el agente instalado, vamos a poder traer más información, más telemetría, pero si lo que queremos es empezar a eliminar dependencias de la VPN, podemos hacerlo sin este agente, migrar aplicaciones a lo mejor que no sean tan críticas y ir poco a poco eliminando esas dependencias del VPN. La fase 2 sería una expansión donde ya elegimos usuarios un poco más corporativos, ahí ya sí que metemos un agente. Y la fase de avance, aquí sería simplemente planear cuántas aplicaciones va a haber o cuántos usuarios o cuántos grupos va a existir por cada una de estas fases y multiplicar el número de fases para poco a poco ir eliminando, como decíamos, coexistir la VPN con el ZTNA, asegurarnos de que la primera fase fue bien, ahora movemos a la fase 2, ahora movemos a la fase 3 y así hasta que vayamos eliminando toda la dependencia de una VPN. Y luego les vamos a mandar estos reportes, toda esta información que han visto acá, se la vamos a hacer llegar al final de la sesión, pero esto es lo que tenía para mostrarles. Ahora vamos a el siguiente speaker de la sesión. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues ya terminamos la primera parte de la agenda. Ahora vamos a dar inicio al conversatorio con nuestros panelistas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algunas preguntas para iniciar. Por favor, compartir el siguiente slide. Muchas gracias. Bueno, pues esta primera pregunta vamos a ver quién nos la va a contestar. ¿Qué errores comunes se cometen al intentar modernizar sin salir de la VPN? Aquí, pues, te pido, Evelio, por favor, según tu experiencia, ¿qué errores comunes has visto cuando se intenta modernizar y todavía tienen VPNs instaladas? Buenos días para todos. Creo que ahí me están escuchando bien. Muchas gracias, Carolina, y buenos días para todos nuevamente. Interesante, muchas gracias por el espacio. Y bueno, hablando un poquito sobre esta cuestión, tenemos que el modelo actual de VPN tradicional deja de ser adecuado en la época actual. Actualmente los entornos de trabajo móviles distribuidos, en el cual hoy en día la mayoría de las empresas están suponiendo que están trabajando en este momento, nos permite a nosotros identificar algo, y es que en algún momento las organizaciones levantaron un montón de perímetros y descartaron el hecho de que los usuarios pudieran acceder o podrían acceder desde cualquier lugar utilizando diferentes redes y dispositivos. ¿Sí? Una de las ventajas específicas, como lo mencionaba ahorita Gonzalo, del modelo de ZTNA es que yo desconfío tanto del usuario, pero también desconfío de cada uno de los dispositivos que ese usuario puede llegar a conectar a mis sistemas de información, a mis aplicaciones. Esa suposición finalmente se vuelve aún más insostenible, teniendo en cuenta que las amenazas cada vez son un poco más sofisticadas y las condiciones de trabajo son cada vez más desconocidas que enfrentan los usuarios. Confiar únicamente en ese modelo representa no solo una limitación técnica, sino también una elección estratégica arriesgada, tanto para las organizaciones como para los usuarios. ¿Sí? Principalmente creo que ese es
de los principales errores que cometen actualmente las empresas al intentar modernizar sin salir de ese concepto de VPN. Bueno, muchas gracias, Evelio. Aquí para recordarles, seguramente van a ir surgiendo preguntas, entonces si quieren las pueden poner en el chat y después de esta conversación las vamos a resolver. Bueno, yo quisiera preguntarles qué pierde una organización si no transiciona a ZTNA, porque esto es tan importante. Te pediría, Marco, que por favor nos des tu visión con toda la experiencia que tienes. Muchas gracias, Caro. Sí, bueno, este también es una pregunta interesante porque normalmente la VPN se ha considerado tradicionalmente como uno de los puntos medulares de la infraestructura de seguridad. Sin embargo, como ya hemos visto, la VPN ya no cumple con las funciones que debe tener. El principal punto de qué es lo que está perdiendo una empresa a la hora de no migrar hacia la parte de VPN, primero es tiempo y segundo, más importante sobre todo en nuestros mercados, es dinero. ¿Por qué? Porque primero la exposición que se tiene al no hacer esa migración de VPN, como hemos visto, la VPN ya es la modernización precisamente, perdón, la ZTNA ya es la modernización precisamente de todos los principios de no confiar, pero no nada más no confiar en el usuario, no confiar en los dispositivos, pero tampoco confiar en lo que cada uno de los usuarios está haciendo dentro de la red. La VPN es como si yo le doy una llave a todos los empleados a los edificios de toda la empresa y pueden hacer absolutamente lo que quieran, ¿no? Sin importar si están haciendo algo bien o algo mal. Entonces, es exactamente el mismo principio. La ZTNA me está llevando precisamente a ese modelo en donde debo de estar yo controlando quién hace qué dentro de mi parte de las redes para no exponer al resto de la organización por algún acceso. Otra de las cosas que tenemos que ver es cuando la identidad está siendo comprometida, pues otra vez, si tiene una identidad comprometida, alguno de los empleados logra accesar a través de una VPN, pues ahí simplemente pues también le estoy dando acceso completo y está ese ataque lateral que estoy teniendo, ¿no? Entonces estoy perdiendo muchas cosas. La pregunta no es si la empresa va a migrar de VPN a ZTNA, sino cuándo lo tiene que hacer. El mercado, las amenazas, todo lo que está haciendo el ambiente nos está llevando a tener que migrar en algún momento. Mientras más rápido migre, va a ser mucho menos costoso para la empresa a largo plazo hacer esa migración. Entonces, en resumen, son estas tres funciones lo que está perdiendo. Está perdiendo seguridad, está perdiendo control, digamos, sobre lo que está sucediendo adentro, permitiendo que la actividad, digamos, de toda la organización pueda estar expuesta. Y el tercero es a nivel de costo. Se está perdiendo también el costo, se está drenando a través de seguir manteniendo esas infraestructuras que son más costosas, que son más difíciles de manejar, de mantener y también de soportar, ¿no? Gracias, Marco. Bueno, aquí ya queremos ver un poco casos reales. Entonces, quisiera, Evelio, que nos cuentes, por favor, qué casos de uso reales puedes destacar. Por favor, cuéntanos cómo fue ese proceso y aquí seguramente le das una idea a las empresas que nos están acompañando de cómo podría llevarse a cabo. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, a ver, te cuento un poquito acerca de los casos de uso que nosotros hemos tenido sobre todo durante las etapas de implementación y cuáles son las principales cuestiones, dudas, comentarios que tiene específicamente sobre los clientes para el tema de abordar el concepto de ZTNA. Hemos tenido específicamente con el sector financiero casos de ejemplo donde específicamente tienen muchos proveedores, es una necesidad específica o una demanda específica de los clientes financieros donde dentro de su ecosistema tienen un sinfín como tal de terceros y proveedores. ¿Esto qué supone, digamos, a la parte de cara, digamos, al concepto de VPN tradicional versus el concepto de ZTNA? Hay una necesidad que es controlar y dar visibilidad de manera centralizada a las actividades que esos terceros realizan dentro de los sistemas de información y dentro de las aplicaciones de esta entidad financiera. Eso también supone un reto específicamente porque, como lo mencionaba ahorita Gonzalo al principio, dentro de la descripción de ZTNA aplicado con el modelo de Clover, en la parte izquierda yo tenía, listo, ¿cómo me voy a conectar? Me conecto con o sin agente. ¿Sí?
Entonces, yo tengo una necesidad específica, es necesito dar visibilidad, entender a qué aplicaciones se van a conectar estos usuarios y desde qué dispositivos. Esa información no siempre es tan fácil recolectarla, sobre todo en la parte de banca, en la parte financiera. Al haber muchos proveedores específicamente, se pierde esa capacidad como tal de dar visibilidad y eso se vuelve finalmente un stopper. Quizás ahí lo conecto específicamente con lo que mencionaba Gonzalo y es, hemos tenido casos en implementaciones donde supone que tienen que convivir tanto la VPN tradicional como el modelo de ZTNA. Eso es mucho, muy importante y lo hemos visto ya en la práctica específicamente. Yo no puedo pretender estar hoy en modelo de VPN tradicional y mañana estar en ZTNA. Eso supone, digamos, un cambio abrupto a nivel de conciencia como tal al usuario y que va a haber un impacto mayor específicamente en ese usuario. Te puedo contar también, Carolina, que Clover nos ha permitido, bajo el modelo de nube, que mencionaba también Gonzalo ahorita muy específicamente, con el respecto a este tema de appliance y dispositivos físicos y demás, hacer implementaciones muy rápidas. En tan solo 2 meses hemos logrado hacer implementaciones de alrededor de entre 10.000 y 12.000 usuarios, incluyendo con agente, sin agente, específicamente, aplicaciones legacy, aplicaciones dentro del modelo tradicional de cliente-servidor, aplicaciones de tipo web en su mayoría y algunas aplicaciones ya pues con unos requerimientos mucho más específicos, temas administrativos, algunos requerimientos mucho más puntuales, sobre todo para áreas de tecnología de manera específica. Eso lo hemos logrado en tiempo récord y creo yo que factor fundamental ha sido el tema del funcionamiento de la plataforma en este momento de Clover y cómo se integra de manera ágil con tecnologías que poseen las empresas en la actualidad. Eso también es mucho, muy importante y lo hemos visto entre los casos de uso. Y es a través de hoy en día de ese ecosistema que tienen las empresas actualmente, que tiene un EDR, que tiene un tema de postura, que cuenta, digamos, con una solución para hacer temas de monitoreo, de SOC, temas de orquestación, temas asociados a motores de riesgo y demás. Clover, a través de sus diferentes funcionalidades nativas y a través del uso del APIs, nos permiten ser muy ágiles en ese proceso como tal de implementación. Otro caso de uso que te destacaría específicamente del sector real es actualmente esa demanda que se tiene en cuanto a la parte de compliance, ¿no? Financiero, específicamente también que tiene una demanda importante en todo lo que es asociado al tema de cumplimiento normativo. Y específicamente requiere una rigurosidad, o sea, esa demanda que requiere la rigurosidad para el acceso. Finalmente, haciendo eco de la lámina que mostraba ahorita Gonzalo, es modelo tradicional de VPN, específicamente al caso de uso que tenemos actualmente, me garantiza la granularidad. Yo no tengo que estar específicamente dependiendo mucho más del monitoreo, sino que realmente yo soy mucho más proactivo en la aplicación del control. Cuando yo modelo el acceso a una aplicación y demando una reautenticación, demando que se cumpla con cierta postura, que mencionaba ahorita Gonzalo, que tenga cierto sistema operativo, que tenga cierto endpoint instalado y que el endpoint esté cumpliendo con cierta característica, monitoriza constantemente la sesión que levanta desde su usuario hacia mi aplicación y hacia ese servicio. Y si en algún momento hay una degradación, específicamente lo corta como tal ese acceso específicamente, sin importar, por ejemplo, que es algo que hemos visto también en los casos de uso y que el cliente da de cuenta, digamos, con respecto, digamos, a la diferencia de la VPN versus a este modelo de ZTNA, y es que puede ser el mismo usuario, pero, por ejemplo, si yo tengo mi laptop y tengo mi dispositivo móvil, y entre los dos, dentro de la política de seguridad de mi empresa, tengo la posibilidad de conectarme a los sistemas de información de la empresa. Si mi laptop cumple con los requisitos de postura, voy a poder acceder como tal a la aplicación, al servicio. Si mi dispositivo móvil, a pesar de que sigo siendo yo y la identidad Evelio Cenix, específicamente, y tengo autorizado el acceso, si ese dispositivo no cumple con la postura, no va a poder consumir, no va a poder acceder específicamente a ese recurso, siendo, pues nuevamente, haciendo eco, garantizando de que sigo siendo, digamos, yo, pero yo confío en Evelio, pero no confío en los dispositivos que tiene específicamente asociados a ese usuario, ¿sí? Esos son como varios casitos hay varios casitos de uso del detalle que te puedo dar, Carolina, con respecto a esa pregunta específica. Muchas gracias, Evelio. Yo creo que aquí nos das, pues a mí personalmente y a la audiencia, pues
digamos que casos que seguramente hemos visto, estamos viendo, estamos viviendo. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo por esa información. Pues muchas veces eh, sabemos de la solución, pero no sabemos si realmente funciona, y aquí lo que nos estás diciendo es cómo pues has logrado solucionar algunos inconvenientes que han tenido las compañías en donde has desarrollado esas implementaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos con la siguiente, ya casi estamos cerrando esta sección de conversatorio, pero estas son preguntas bien interesantes y aquí queremos saber cómo evolucionará el acceso seguro en los próximos 5 años. Bien interesante, pues aquí en aras de proyectarnos todos como compañía, bueno, cómo puede evolucionar este acceso, ¿no? En 5 años. Y dentro de esta misma pregunta es, pues claramente, y por la tendencia que hay, ¿no? ¿Qué rol jugarán la inteligencia artificial y la automatización? Aquí, pues, yo creo que Marco, por favor, adelante con tus, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué consideras que puede pasar en 5 años? Gracias, Caro. Y los cambios se están dando de manera sumamente rápida. Yo creo que el primer cambio que es muy palpable es que ya el concepto de Zero Trust no se convierte solamente en la parte de accesos, que es lo que estamos viendo al día de hoy, sino cómo se integra en una postura de Zero Trust mucho más amplia dentro de la organización. Entonces, uno de los primeros cambios que están viendo es la integración de tecnología, que es precisamente uno de los puntos donde Cloudflare ha puesto mucho énfasis, en donde no solo vemos las herramientas por funcionalidad separada, que es lo que tradicionalmente se ha hecho con esa visión que teníamos antes del best of breed, donde seleccionamos cada una de las herramientas por separado, sino la integración de un concepto completo en donde el ZTNA es solamente uno de los componentes generales y la integración a funcionalidades mayores que me permiten realmente desarrollar una postura de ZTNA completa en, en toda la empresa. La integración con SaaS, la integración con otras partes que integran también la filosofía de la filosofía de Zero Trust, ¿no? Otro de los puntos fuertes está la integración de la inteligencia artificial, en donde ya se empieza a ver, y Cloudflare está haciendo unos avances bastante fuertes en el tema de integrar la inteligencia artificial para poder determinar no solamente mediante reglas, sino mediante comportamientos, cuál es el comportamiento tradicional de un usuario y poderlo estarlo monitoreando de manera constante para saber cuándo se sale de ese comportamiento típico, en donde puede darme la idea de que hay una violación a la seguridad de la identidad del empleado. Entonces, de manera automática poder tomar acciones sin necesidad de escalar el tema hacia un humano, ¿no? Y eso me permite también llevarlo al otro punto que está siendo desarrollado de manera muy rápida dentro de Cloudflare, que es el poder reaccionar a poder reconfigurar la herramienta de una manera rápida y automatizada si se ve algún problema, digamos, dentro de la parte de configuración que me puede exponer los riesgos, automáticamente Cloudflare se reconfigura para poder hacerlo, ¿no? Y esto, una de las grandes fortalezas que me permite hacer eso con Cloudflare, o que me va a permitir hacer eso con Cloudflare cada vez de una manera más integrada, es que más del 20% del tráfico global de Internet pasa por Cloudflare. Entonces, eso le da una base de conocimiento y un esquema de detección fuera de mis instalaciones, porque no nada más es lo que está sucediendo en donde estoy yo ahora, es lo que está sucediendo a nivel global, todos estamos interconectados. Entonces, puede determinar cuáles son los riesgos o los ataques que se están identificando en otras partes del mundo, estos comportamientos, para automáticamente reconfigurar mi sistema de una manera que no tenga yo que estar haciéndolo mediante un proceso manual, ¿no? Entonces, esa es una reacción mucho más rápida y, sobre todo, una resiliencia fuerte hacia mantenernos, ¿no? Otro de los puntos fuertes también, aparte de la IA basada en comportamientos y todo eso, otro de los puntos bastante relevantes es todo lo que es la parte de la computación cuántica. La computación cuántica ha tenido unos avances sumamente fuertes y rápidos en los últimos años. Lo mismo, en algún momento vamos a empezar a ver ya la integración de esa parte post-cuántica dentro del día a día. Todavía estamos a unos años de distancia, pero al día de hoy necesitamos tener ya esos algoritmos que me van a poder asegurar que cuando salga la computación cuántica pueda yo hacer frente a ellos, ¿no? Y justamente Cloudflare al día de hoy
ya tiene sus algoritmos cuánticos puestos en su esquema y los está robusteciendo día con día, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta no solamente dónde estoy yo ahora, sino cuáles son las tendencias del mercado, hacia dónde va y cuáles son las empresas que me van a permitir precisamente hacer frente a esos eventos conforme vaya avanzando, ¿no? La decisión que yo tomé ahora de migrar de una VPN a Zero Trust debe tomarse en cuenta dónde vamos a estar dentro de los próximos 5 años, que la evolución está siendo muy rápida, ¿no? Muy interesante, Marco, muchas gracias. Bueno, yo quisiera conocer la opinión de Gonzalo, por favor, ¿qué opinas sobre, pues, según lo que acaba de decirnos Marco, que también se nos conoce muy bien, cómo está Cloudflare a hoy? ¿Qué nos quieres decir de ello? ¿Qué opinas? ¿Cómo vamos a estar? No, yo creo que Marco expresó todos los puntos que iba a mencionar, el del soporte a la computación cuántica. Creo que es súper importante porque de hecho algo que ya se está observando es que hay diferentes grupos que están atacando a organizaciones para obtener data, aunque no la puedan descifrar hoy, porque no existe esa capacidad para desencriptar esa información. Sabiendo que vienen estas máquinas, esta computación cuántica, la idea es robar ahora la data para descifrar en el futuro. Entonces, un dato importantísimo, lo que mencionaba Marco, es que Cloudflare ya soporta, tanto por el lado del usuario, el túnel que conecta al usuario a Cloudflare ya soporta esa encriptación post-quantum, pero también el túnel desde Cloudflare a, por ejemplo, una aplicación on-premise o una aplicación privada, también soporta esta encriptación post-cuántica. Entonces, es un dato importante. Algo que yo sí veo viendo el roadmap, quería mencionar dos cosas. Algo que vamos a empezar a ver es también mucho a nivel de self-discovery. Ahora mismo, por ejemplo, cuando hay que crear una regla, hay que saber qué aplicaciones son, dónde están. Yo creo que vamos a ver en el futuro que la propia solución es capaz de ir a encontrar esas aplicaciones y crear esas reglas automatizadas. El tema de comportamientos es súper importante, donde poder modificar una regla o revocar un acceso basado en comportamientos es súper importante. Y a nivel de inteligencia artificial, algo que yo estoy viendo en la parte de WAF, si están familiarizados con el portafolio de Cloudflare, tenemos también una parte de protección de aplicaciones, ¿no? de WAF. Este producto ya soporta, por ejemplo, crear reglas escribiendo las reglas. Es decir, créame una regla que bloquee el tráfico, por ejemplo, que venga desde Corea, ¿no? Y la propia del texto, la propia herramienta crea la regla. Esto es algo que va a venir al resto del portafolio de Cloudflare, incluyendo la parte de ZTNA, que yo creo que va a simplificar, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, machine learning, todos los sistemas de lenguajes naturales que tiene Cloudflare van a ayudar lo que es al día a día de la herramienta, una vez ya está implementada, es el día a día de crear nuevas reglas, entender cuáles son las reglas, por ejemplo, y va a ayudar un poco en la gestión de la propia solución. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues tenemos tecnología postcuántica, tenemos reglas que se crean automáticamente. Belio, ¿qué consideras tú que cómo va a evolucionar en los próximos 5 años el acceso seguro? Bueno, yo quiero mencionar algo importante y es, pues, para mí que es parte, digamos, de lo que, totalmente de acuerdo con lo que mencionó Gonzalo, es una de las grandes ventajas que tiene hoy en día la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Eso sin duda alguna, para mí, dentro de las muchas ventajas que tiene, es una capacidad que notablemente es diferenciadora, ¿sí? Poder tomar múltiples millones y millones como tal de datos y analizarlos de manera muy rápida. Si tienen eso en mente específicamente, y tienen también en mente lo que mencionaba ahorita Marco, perdón, específicamente con el tema del tráfico que pasa a través hoy en día de los más de 360 puntos de presencia que tiene Cloudflare en el mundo, sin duda alguna se vuelve en una gran base de conocimiento específicamente. ¿Eso en qué se traduce? En mejores reglas asociadas al tema del tema de comportamiento. Lo mencionó ahorita Marco y es, oye, yo aprendo específicamente cómo es ese behavior, ese comportamiento que van a tener los usuarios conforme al acceso a sus aplicativos. Y la inteligencia artificial creo que va a tener un factor importante
específicamente, y es en la forma en cómo se dinamiza esa sesión o ese acceso que van a tener los usuarios específicamente para la parte de ZTNA. Entonces, creo que eso es un punto que destaca específicamente con respecto a lo que es acceso remoto, ZTNA e inteligencia artificial. Capacidad que vamos a tener de analizar, de entender, de interpretar mucha información con la gran ventaja que tiene Cloudflare de sus puntos de presencia a nivel mundial, que es una gran cantidad de información que pasa por sus redes y cómo eso va a enriquecer específicamente ese modelo de cero confianza a nivel de políticas, de reglas, de postura, etc. ¿Sí? Eso es como lo que te cuento ahí desde esa parte de la IA, complementando ahí lo que decía Marco y Gonzalo. Carolina. Gracias, Evelyn. Bueno, listo, pues agradecemos a nuestros panelistas. Vamos con el siguiente slide. Ya una última pregunta que nos va a contestar Gonzalo. ¿Por qué Cloudflare y NewNet para el reemplazo de VPNs? Sí, pues yo creo que es varios puntos. Primero, la confianza que tenemos en NewNet para implementar eh, clientes de grande tamaño, porque al final siempre necesitamos un canal que tenga esa experiencia, que tenga años en el mercado, que conozca muy bien la solución de Cloudflare. Aquí tenemos toda la confianza en el equipo de NewNet para hacer estos procesos que no son fáciles, los hacemos ver muy fáciles, pero al final necesitamos la experiencia de NewNet en lo que es en el campo, en el día a día. A niveles de Cloudflare, como mencionábamos, es un sistema bien fácil. Si no han visto el dashboard, les invito a que hablen con NewNet, a que hablen con nosotros, que hablen con Onistec para ver esas demos, porque al final es un sistema ultra fácil de entender, muy amigable. Todos hemos visto diferentes dashboards, diferentes plataformas. La de Cloudflare les aviso que es bien fácil de entender, muy amigable. Pero el producto es bien rápido de implementar, como hablábamos antes. Se puede hacer sin agente, se puede hacer con agente. Tenemos este interfaz gráfico que es muy fácil de entender para crear reglas. A nivel de la experiencia del usuario final, eh, al final recuerden que tenemos 360 puntos de presencia por todo el planeta. Significa que el usuario final, el que realmente va a consumir la tecnología, si le pones un impedimento o esa solución de seguridad no funciona bien o le ralentiza la conectividad, el propio usuario va a intentar saltarse la seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, algo a destacar de la solución de Cloudflare es que es bien rápida, que no interfiere con el día a día del usuario final. Yo utilizo Cloudflare, todos los empleados de Cloudflare utilizamos este agente y les prometo que a mí me lo instalaron el primer día que llegué a la empresa y ahí está. No lo he tocado jamás, no tengo que conectarlo o desconectarlo. Ahí está, yo hago mi trabajo y no me molesta. Pero el trabajo que hago es bien rápido porque siempre me conecto al punto de presencia de Cloudflare que mejor está capacitado para ofrecer esa conexión. Y yo viajo mucho. Siempre me estoy conectando a un punto donde tengo una latencia mínima y tengo una velocidad de conexión bien potente. Entonces, no se olviden de esa experiencia del usuario final, que son realmente los consumidores de la tecnología. A niveles de red, esta red Anycast nos permite que el producto siempre va a estar disponible. Lo que decíamos, si se cae un punto de presencia, siempre hay otro cercano para tomar esa conectividad. Entonces, saber que la solución que está ofreciendo seguridad tiene estos sistemas automáticos para ofrecer conectividad desde cualquier parte del mundo es importantísimo. Es de ahí que tenemos este SLA de 100%. Y al final es una solución que puede traer todo el tráfico, que se puede instalar en cualquier tipo de sistema operativo, ya sea móvil, ya sea Macintosh, ya sea PC. Al final podemos desplegar esto incluso en máquinas Linux. Entonces, creo que es una mezcla de velocidad, de seguridad, de flexibilidad de la implementación y facilidad de implementación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya terminamos nuestra sesión de conversatorio, la parte del conversatorio. Vamos a dar paso a las preguntas.
pido por favor avanzar en el siguiente slide, que hay información importante para que nuestros asistentes esperen unos minuticos más. Y aquí les vamos a compartir por el chat un link con una encuesta que les pedimos, por favor, pues, tienen con el objetivo de recibir este kit. El kit trae, pues primero es el informe que nos contó Gonzalo al principio. Adicionalmente, bueno, aquí vienen consideraciones para implementar Zero-Trust en un workspace. Van a recibir también un reporte de Cloudflare, porque es más rápido versus Netscope y Zscaler, perdón. Y adicionalmente, aquí Newnet desarrolló un test que es un autodiagnóstico de acceso remoto para identificar si su empresa está lista para dejar atrás las VPNs. Entonces, les pedimos por favor, aquí voy a verificar si ya está el link. Sí, efectivamente ya está el link en el chat. Y mientras tanto, entonces vamos a leer rápidamente las preguntas que tenemos. Mientras, por favor, pues les pedimos que vayan diligenciando el forms. Y aquí tenemos varias preguntas. Bueno, la primera es, cuando se conectan dispositivos no conocidos en la red a través de una VPN, no sabemos si tienen sistemas antivirus y antimalware. ¿Cómo ZTNA ayuda a verificar estos dispositivos? Aquí, tal vez, Gonzalo o Evelio, ¿quién quiere responder Sí. esta pregunta? Si quieres, ahí te ayudo yo, Carolina. Bueno, el tema de las políticas de acceso pueden basar, digamos, en tres grandes grupos. Uno es en el tema de tráfico y ahí yo puedo dar algo muy específico que es direccionamiento IP destino, dominios. Realmente puedo modelar específicamente muchas cosas al detalle. Lo segundo es el tema de la identidad. ¿Quién específicamente? Y esa identidad está segregada a un identity provider específicamente que yo puedo, digamos, conectar, que puedo, digamos, abstraer como tal de un tercero. Y en cuanto a la parte de postura, que preguntan específicamente, Cloudflare en este momento tiene no solamente la capacidad a nivel de postura de identificar si hay un antivirus o hay un antimalware corriendo, sino que tiene integración nativo con ciertos fabricantes, con ciertas soluciones, que permite específicamente dar entendimiento, dar contexto, si hay algún tipo de degradación durante la sesión. O sea, se va retroalimentando en tiempo real con varias soluciones, digamos, reconocidas en el mercado, donde, oye, te identifica no solamente que esté corriendo la aplicación, o sea, que esté, digamos, persistente dentro del sistema operativo, dentro del dispositivo, sino que si en algún momento a la vuelta, digamos, se envía hacia Cloudflare, él detecta que hay alguna degradación con respecto a esa sesión, digamos, hay una infección de malware, cierto score de riesgo del dispositivo se vio degradado por cuestiones ambientales, geolocalización y demás, automáticamente le envía la señal a Cloudflare y Cloudflare automáticamente te niega el acceso al aplicativo, ¿sí? Entonces, no solamente verifica, hace un check de la aplicación, sino que específicamente también se alimenta, en algunos casos, con algunos fabricantes específicamente de los más reconocidos en el mercado, sobre ese componente de postura, ¿sí? Perfecto. Bueno, adicionalmente, hay otra pregunta. Dice, conocen los beneficios de ZTNA, pero los servicios de VPN vienen inmersos en los equipos firewalls de nueva generación con precios asequibles por usuario. ¿Qué costos tienen las licencias por usuarios en el caso de nosotros que tenemos 2.000 licencias? ¿Ya hay un tema de precios? No sé si hay alguna manera de contestar esta pregunta o después contactamos al señor Pedro para resolverla. Aquí, Carolina, creo que es importante, bueno, con Newnet van a poder hablar de costos al final, pero a nivel del concepto, sí recuerden que estamos todos acostumbrados a que el costo de una solución on-prem a veces parece más económica porque compramos el hardware y ya, ¿no? Pero no se olviden de que este hardware requiere un mantenimiento, ¿no? Requiere muchas veces estar redundado. El hardware tiene su propia capacidad. Al final, no es lo mismo una appliance para 100 usuarios que uno para 10.000 usuarios. Entonces, ¿cómo va a crecer tu empresa? ¿Cómo te podría? Y recuerden, esto nos pasó a todos con COVID. No estábamos preparados. Teníamos una appliance que a lo mejor soportaba un 20%
de la empresa y resulta que de un día para otro tuvimos que meter a toda la empresa en este concentrador. Entonces, sí, un tema es el costo. Hay muchos costos ocultos en lo que es una solución on-premise, pero también recuerden que parte de la valoración de ZTNA no es el costo, sino también la seguridad. Es una seguridad mucho más avanzada. Es más flexible, permite crecer o decrecer realmente en cómo el negocio de ustedes lo necesite. Que tienen un negocio que está muy ágil en el periodo navideño y necesitan contratar más usuarios en Navidades, pero el resto del año no. No tienen por qué tener el mismo costo por usuario todos los años, ¿no? Entonces permite mucha flexibilidad. Y aquí estamos hablando también, por cierto, de la parte de ZTNA, que es acceso a aplicaciones. Pero Cloudflare tiene más productos que pueden eliminar más dependencias del appliance VPN, por ejemplo, la navegación web. Si estás reemplazando el VPN para accesos a aplicaciones, puedes también eliminar que ese tráfico pase por el appliance VPN para, por ejemplo, filtrar la navegación web. Ese sería otro beneficio de Cloudflare y empezar a agregar más servicios desde el eje. Entonces, creo que es una mezcla de precio, flexibilidad, experiencia de usuario final. Gracias, Gonzalo. Sí, importantísima tu intervención en ese sentido para, pues, realmente no tenemos como la visión global de qué costos adicionales tiene hacer una implementación de una appliance, ¿no? Bueno, la última pregunta que tenemos acá es ¿qué consideraciones se tienen en cuenta cuando se mide la postura de seguridad de los equipos o dispositivos que se utilizan para conectarse y o utilizar los servicios con ZTNA? Y Marco, si quieres ayudarnos con esta respuesta. ¿Estás en mute? Sí, gracias, Caro. Esa es precisamente una de las preocupaciones y una de las razones de migración hacia la parte de ZTNA. ZTNA no nada más me va a manejar el tema de las conexiones individuales, porque ese es mucho el VPN, estamos acostumbrados a hablar de usuarios, a hablar de conexiones individuales. La principal diferencia con ZTNA tiene que ver con que lo que estoy protegiendo es la conexión en sí, independientemente de quién está del otro lado, qué es lo que está pasando. Y pongo a ver, sí toma en cuenta el dispositivo y sí toma en cuenta la persona. Quiero empezar desde ahí. Tiene un perfil de utilización de esa persona que está accesando y cómo lo está accesando. La principal diferencia con la parte de VPNs es que esta conexión me toma en cuenta la persona, el dispositivo y lo que está haciendo, a dónde tiene acceso adentro. Entonces, me está volteando a ver una serie de parámetros mucho más avanzados para poder determinar si esa conexión está siendo riesgosa o no está siendo riesgosa. Y todas las decisiones que está tomando el ZTNA son en base a ese entorno que está analizando en tiempo real, ¿no? Y de esa manera, por eso, como mencionaban hace un rato, pues la conexión para el usuario pues es transparente. Yo simplemente llego, acceso, hago lo que tengo que hacer, pero no se da cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor para poder asegurar que esté sucediendo algo dentro, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que una de las principales diferencias de concepto de por qué la ZTNA y la VPN difieren mucho en la parte de los accesos, ¿no? Uno es dispositivos puntuales y pues nada más ves si está bien o no está bien y da todo el acceso a todo lo demás. Y el ZTNA tiene muchos más parámetros y muchos más temas que está monitoreando a una velocidad incluso más rápida. Como mencionaba, hay limitantes de los dispositivos, hay una limitante también, a lo mejor incluso el número de licencias, en fin, todo eso. Y en el concepto de ZTNA, pues todo eso pues es mucho más fácil de manejar y administrar, y más cuando yo lo estoy integrando a una postura de Zero Trust, que es mucho más amplia, donde ya no nada más estoy viendo el puro componente del ZTNA, sino cómo mi postura de Zero Trust se ve unificada hacia la empresa, ¿no? Para poder tener algo uniforme. No sé si contesté o si hay algún otro punto que quieran que toque de esa parte, ¿no? Bueno, pues por el momento creo que se dice la respuesta, Marco. Muchas gracias. Ya estamos pasados un poco del tiempo. No hay por ahora más preguntas. De igual forma,
Saben que NUNED estará dispuesto a atender todas sus solicitudes, sus inquietudes. Aquí pues también los invitamos a escanear este código. Y bueno, esto no termina acá. Seguramente tienen mucho más que nos quieren contar. Por el momento, pues únicamente agradecerles por darnos este espacio y sobre todo un día como hoy en Colombia saben que está un poco complicado. Agradecerle profundamente también a nuestros panelistas, Cornelio, Gonzalo y Marco. Bueno, y aquí desde NUNED, Cloudflare y Onistec seguiremos impulsando esos servicios de conversación y formación. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y hasta la próxima. Muchas gracias, felicidades. Gracias a todos.